vamos a continuar con la presentación de Viva Anuncios. Este año es nuestro patrocinador Silver y el workshop que nos va a presentar se llama Build to Save. Nos va a explicar cuál es la situación del mercado y expectativas. Y bueno, Viva Anuncios es de las plataformas más importantes en México. Y lo que algunos no saben es que además de ser una plataforma que nos presenta oportunidades para invertir, también genera una data bastante interesante. Y es de lo que el día de hoy nos va a hablar Daniel Alonso, que el año pasado te tuvimos en nuestros workshops digitales y este año ya nos podemos ver presencialmente. Así que te dejo el micrófono, Daniela. Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Mil gracias de verdad a Inmobiliaria y muchas felicidades por el super evento de este año y obviamente por darnos oportunidad para platicar el día de hoy con ustedes. La verdad es que hace más de 2 años que no me toca dar una presentación en vivo, entonces si me ven nerviosa o eso, échenme buena vibra, pero espero que todo salga bien. La verdad es que nosotros somos Viva Anuncios, somos un portal de clasificados inmobiliario, creo que ya algunos de ustedes nos conocen, y el día de hoy vengo a hablarles un poquito de data, de cómo el mercado se ha comportado a través de la pandemia, antes de la pandemia, y obviamente los cambios que nosotros como portal hemos visto, ¿no? Entonces, cualquier duda, al final voy a irme lo más rápido posible para dejarles espacio para preguntas. Mi nombre es Daniel Alonso, soy parte del equipo de Viva Anuncios, estoy actualmente como head del área para desarrolladores inmobiliarios, entonces cualquier cosa que necesiten estoy a sus órdenes. Y quiero empezar con esta gráfica o esta pequeña imagen en donde les quiero demostrar o transmitir la importancia que ha tenido la tecnología a través de los últimos años. Para una aerolínea llegar a 1 millón de usuarios, a 50 millones de usuarios, perdóname, les llevó 64 años. ¿Qué tanto fue eso? Imagínense una aerolínea que para tener estos millones de usuarios tuvo que pasar más de 60 años para que llegaran a estos usuarios. Para una aplicación como Pokémon To Go, que me imagino que muchos de ustedes la ubican, ya sea por ustedes, por algunos de sus sobrinos o de sus hijos, donde por medio de la realidad virtual íbamos persiguiendo estas bolas de fuego y salíamos a la calle y hasta creo que muertos llegó a ver, le tardó solamente 19 días llegar a 50 millones de usuarios, ¿no? ¿Qué tanto es viral? ¿Qué tanto es tan rápido la tecnología? ¿Y en qué mundo vivimos ahora y a qué nos tenemos que enfrentar, ¿no? Entonces, así de rápido va la tecnología. Le das clic. Y hay una aplicación en Facebook que se llama Chewbacca Mom, que no sé si la ubican, donde entras a Facebook y te pones la máscara de Chewbacca y empiezas a hacer los ruidos. Y a Chewbacca Mom le tardó solo 24 horas llegar a 50 millones de usuarios. Así de viral es las cosas, ¿no? Entonces, solo para que se den cuenta en qué mundo estamos viviendo. ¿Me ayudas? Y voy a hablar un poco de las estadísticas de México. Nosotros tenemos 82 millones de usuarios online, ¿no? Que están obviamente todo el tiempo en internet, redes sociales, búsquedas y todas estas cosas, de los cuales 6.4 millones están buscando inmuebles, ¿no? Que eso es obviamente a lo que a nosotros nos importa. Esto se traduce aproximadamente en 55 millones de búsquedas mensuales de inmuebles en México y se divide un poco entre 60% para renta y 40% para venta, lo cual pues obviamente nos habla de una transacción un poco más rápida en el caso de la renta. ¿Me ayudas, por favor? ¿Qué pasa con México y con el mundo? Justo ahorita hablaba con Emiliano del tema y cómo la pandemia vino a acelerar este tema, ¿no? México, antes de la pandemia, estábamos solo en el 8% de búsquedas online. ¿Qué pasa? El resto era a través de búsquedas tradicionales, ¿no? En la calle, en, no sé, todavía sitios de clasificados en físico. Entonces, y ahora se estima, no tengo los datos oficiales, por eso es que no los puse, que aproximadamente entre un 12 y el 15% de los usuarios en México están ya buscando propiedades online. Esto se planeaba que más o menos tardara en pasar a México 10 años. Gracias a una pandemia solo nos tardó 2, ¿no? Y entonces el resto de los países, como Estados Unidos, tiene más del 50% de búsquedas digitales de inmuebles en línea, ¿no? Entonces la pandemia, si bien nos trajo cosas no tan buenas, creo que también ha traído o sea, que la tecnología se acelere muy rápido. ¿Qué pasa con los estados con las mayores búsquedas en internet? Esto es todo fuente de Viva Anuncios, así que, ¿no? Pero por ejemplo, antes de la pandemia, obviamente, Ciudad de México era el estado con mayor cantidad de búsquedas, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Yucatán. Durante la pandemia, obviamente, por ejemplo, Ciudad de México sigue siendo la ciudad con más búsquedas o el estado con más búsquedas, pero por ejemplo, Jalisco y Estado de México cambiaron su lugar en la lista. Baja California subió muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica esto? Un desplazamiento de la forma de vivienda de los usuarios.
los usuarios estaban buscando diferentes lugares, bueno, de acá mucha gente ya no vive en Ciudad de México y se fue a vivir a otros lugares, entonces esto también nos habla de un cambio en las búsquedas o en la forma de los usuarios que buscan propiedades. Estos son un poco los estados para vivir en México, para venta, ¿no? Al cierre de Q2 del 2020, al cierre de Q2 de 2021, y lo mismo, vemos este cambio en cuanto a algunas plazas, por ejemplo, Yucatán, antes de la pandemia estaba en el 5º lugar, ahora fue al 9º lugar. La verdad es que eso es una tendencia que a nosotros, un dato que a nosotros nos llamó muchísimo la atención, porque pensaríamos que mucha gente se quiere ir a vivir a Yucatán, pero en cuanto a búsquedas, cayó muchísimo. ¿Le cambias? Y lo mismo para renta, o sea, en renta, ¿qué pasó? Muchos de nosotros, y hablo en experiencia, o sea, yo decía, me quiero ir de aquí, ¿no? O sea, ya no quiero vivir acá, yo vivo frente a la oficina, entonces para mí era un lujo vivir ahí, y ahora es, ¿por qué vivo aquí? ¿No? O sea, vivo en un departamento de 100, 150 metros, que antes era súper importante porque ni cuenta me daba de lo que había o no, y durante la pandemia es como, sáquenme de aquí, ¿no? Entonces yo de repente, no les miento, empecé a buscar propiedades en renta para irme a Acapulco, para irme a Cancún, para irme a Puerto Vallarta, y lo hice, o sea, me fui ciertas temporadas porque ya no podía seguir encerrada en mi casa, ¿no? Entonces esto, y obviamente era mucho más fácil decir, voy a rentar un departamento por un mes, no sé, una semana o así, que en lugar de voy a ir a comprarme una casa, no sé, a algún lugar, porque pues obviamente dentro de mis planes no es irme a vivir, no sé, a Puebla, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo pasa para las colonias de Ciudad de México. Digo, nosotros tenemos la data de todos los estados, pero en realidad se los puse acá de Ciudad de México porque creo que la mayor cantidad de gente es de Ciudad de México. ¿Cómo fueron cambiando las colonias? Por ejemplo, este es al cierre de Q2 del 2020, por ejemplo, en compra la primera colonia de Santa María de la Ribera y la del Valle Centro, o Polanco, por ejemplo, que siempre está entre el 2º y el 3er lugar porque es una fuente o una zona de trabajos. ¿Me ayudas? Y, por ejemplo, al cierre de Q2 de 2021, Polanco se fue hasta el 9º lugar. ¿Qué quiere decir? La gente ya no quiere vivir en Polanco, ¿no? O sea, ¿para qué vive en Polanco? Si su fuente de trabajo estaba en Polanco, pero ahora puede trabajar desde casa o desde, como dice mi jefe, si quieres vete a trabajar a China, ¿no? O sea, no nos importa. Y lo mismo pasa con la renta, no importa. Y en cuanto a las amenidades, hubo un incremento en las búsquedas con amenidades. ¿Qué pasó? Nos dimos cuenta que no podíamos estar en un departamento de 2x2, ¿no? Con 2 cuartos, 2 recámaras, 2 baños y un estacionamiento, que era realmente lo que antes buscábamos. Y, por ejemplo, en las estadísticas que tenemos, cuando la gente estaba buscando rentar una vivienda en 2019, el que pusieran que era importante una alberca solo representaba el 8% de estas búsquedas. Pero en enero del 2021, el 25% estaba buscando que tuviera una alberca, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con un jardín. 2019 era el 2% de gente que buscaba un jardín en su casa, y en enero del 2021 el 28% estábamos buscando un jardín, porque muchos tenemos perros, porque tenemos hijos, porque tenemos ganas de salir, ¿no? A que nos dé el aire fresco, porque la pandemia nos dijo, no puedes salir a la calle, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos tomar aire si no tenemos un jardín, una terraza en nuestra casa? Entonces, estos fueron los cambios en las tendencias que vivimos en cuanto a las búsquedas. Todo esto es fuente de Viva Anuncios. Somos el portal hoy de clasificados más grande de México, tenemos cerca de 1 millón de propiedades publicadas, entonces eso también nos da un muy buen data, ¿no? Y lo mismo pasa para quienes querían comprar una vivienda. Por ejemplo, en 2019 el 17% buscaba que tuviera alberca, en 2021 el 31%, o terraza, por ejemplo, el 12%, y a 2021 se fue el 33%. Esto nada más me da una señal en la que la forma en la que los desarrolladores construyen hoy las viviendas tiene que cambiar, ¿no? Porque antes para ellos los espacios comunitarios o estos espacios abiertos o espacios de recreación tal vez no eran tan importantes porque no los pedíamos. Pero ahora si el 33% de los usuarios está buscando que tengas una terraza, tu forma de construir también tiene que cambiar, ¿no? Entonces, ¿me ayudas? Les voy a platicar de una encuesta que nosotros hicimos como Viva Anuncios este año. Es una encuesta a más de 1,200 mexicanos que nos ayudaron a contestar, obviamente todos usuarios de Viva Anuncios, y les voy a presentar un poquito los datos. Aquí, por ejemplo, la primera pregunta es si tenían intenciones de mudarse y cómo son estas intenciones. Casi el 39% nos platicaba que siguen con intenciones de mudarse y que van a continuar con ellas el próximo año, ¿no? Entonces, la gente sigue queriendo cambiarse de casa.
creo que el tema de comprar una casa, cambiarte de casa, se detuvo muy al inicio de la pandemia, pero es una necesidad básica, no la íbamos a cambiar. Entonces, creo que con esta respuesta, pues obviamente se ve muy interesante. Y les marqué en verde el otro 27% casi que dice, nunca detuvo mis planes de mudarme, ¿no? Esa gente que se quiso mudar desde antes de la pandemia siguió mudándose y no le importó si teníamos pandemia o no pandemia. Lo mismo, obviamente, bueno, acá lo que nos contaban es que más del 70% quería comprar una vivienda, ¿no? Esto también es una estadística importante porque creo que el sueño de todos es tener una casa, ¿no? Y ahorita les voy a platicar un poquito de las estadísticas de compra de vivienda en México, pero pues obviamente nos expresaban que querían comprar una casa y solo el 17% que quería rentar una vivienda. Aquí lo que nos decían es que el 37% lo quería comprar para formar un patrimonio, que es lo que les digo, trabajamos toda la vida para comprar una casa y es lo que vamos a heredar, lo que vamos a decir, es parte de la satisfacción como humano, ¿no? Y luego, ¿qué consideraban obviamente como idóneo? Y pues el factor más importante era la seguridad de la zona, el 77% de la seguridad de la zona, entonces también es importante. 64% estaba en búsqueda de una casa. Esta tendencia cambió muchísimo. Antes de la pandemia, más o menos más del 50% estaba en búsqueda de un departamento. ¿Por qué? Porque no nos importaba vivir en un espacio cerrado. Ahora creo que la facilidad de tener una casa sin tanto ruido, sin tantos vecinos, con, no sé, mi propio espacio es mucho más fácil, por eso es que se ve este número. Y acá nos platicaban un poco de sus intenciones de compra y obviamente el 45% hablaba de que quería una casa de interés social, ¿no? Ahí pues fue un poco más en función de lo que la gente contestó, pero aún así es muy, muy interesante saber que el 20% estaba buscando una vivienda residencial o el casi 14% una vivienda de lujo, ¿no? Entonces también es importante. Dentro de las amenidades más buscadas, como lo veíamos hace rato, por ejemplo, el 42% estaba en búsqueda de patio, ¿no? Hablando específicamente de esta gente que contestó. El patio es un área que podemos decir es patio, terraza, ¿no? Es como, no sabemos qué, pero en realidad estaban buscando. Y si se fijan, el otro 11%, por ejemplo, buscaba un estudio. Hablábamos también de cómo ahora la gente está buscando espacios habitacionales donde puedan ser transformados, ¿no? O sea, ahora necesitas una casa que sea escuela, bueno, ya los niños regresaron a la escuela, pero que sea escuela, que sea oficina, que todos podamos obviamente convertir. Entonces, esta es una tendencia también muy interesante para los desarrolladores porque tienen que entender o tienen que, pues sí, lograr transmitir el hecho de que necesitamos viviendas adaptables, viviendas en donde puedo bajar una no sé, algo y se hace un escritorio, pero lo subo y entonces puedo poner una silla, un comedor, bueno, cosas por el estilo, porque en realidad esos son espacios adaptables. Y acá, por ejemplo, el 48% de la gente que nos contestó esta encuesta decía que no redujo su presupuesto para el cambio de una propiedad, lo cual también es interesante. Mucha gente decimos, no, pues la gente ya no tiene dinero, la gente no quiere comprar una propiedad, muchas cosas, pero en realidad, pues casi el 50% sigue teniendo el mismo presupuesto. La forma en la que lo van a pagar, seguimos usando mucho el crédito hipotecario de Infonavit o de Foviste, pues que en realidad casi la mayoría de los mexicanos tienen acceso. Y acá lo que nos decían es que el 50% de la gente que nos contestó esta encuesta dice que no cambiaron sus necesidades de espacio, pero el otro 50% sí, lo cual pues nos pone mitad y mitad, ¿no? Pero es interesante el por qué necesita la gente, ¿no? Por ejemplo, el 18% dice que requirió más espacio habitacional. ¿Qué pasa? Pues entonces tenía que separar a sus hijos de cuarto, cosas por el estilo, ¿no? Eso también es importante. La otra que decían que necesitaban un espacio de oficina en su casa, muchos de nosotros no lo teníamos. Yo, por ejemplo, tengo el escritorio a la mitad de la sala. Y que mi marido diga lo que quiera, pero yo lo saqué porque dije, no puedo estar encerrada en un cuarto, ¿no? Viendo a la ventana de no sé quién, entonces lo saqué y lo puse a la mitad de la sala al lado de la terraza. Pero si hoy me preguntan, tal vez cuando hubiera buscado ese departamento dijera, sí necesito un cuarto de oficina, ¿no? Pero hoy no lo tengo. Y la otra es que pues, el 20% decía que sí necesitaban un espacio de recreación no lúdico, ¿no? Terraza, jardín o cosas por el estilo. Y bueno, acá el 80% de los encuestados nos dicen que no se mudaron de la pandemia, pero si regresamos a la pregunta del inicio, casi el 50% está planeando mudarse el próximo año, ¿no? Y acá el 66% dijeron que el trabajo a distancia no influenció en su mudanza, ¿no? En realidad, y el 23% que sí, ¿no? También es un número interesante porque hablando del volumen de mexicanos que somos. ¿Me ayudas? No te preocupes. Y bueno, acá el 34% de la gente declaró haberse mudado a una zona familiar más tranquila, que también eso es muy interesante, ¿no? O sea, creo que lo que aprendimos con esta pandemia es que no necesitamos el rush de la ciudad, el vivir entre tanta gente, y en realidad nos ayudó a buscar espacios. Yo, por ejemplo, decía, yo vivo en Polanco, yo le decía a mi marido,
en serio me quiero ir a vivir a Bosque Real, o sea, con tal de tener más espacio. Y conozco mucha gente que ya no está en su casa y la casa la renta o algo, y entonces se fue a vivir a otros lugares con más tranquilidad. Y lo mismo, el 32% se cambió de casa porque buscaba más espacio. Y esta es una cifra interesante porque el 23% buscaba una vivienda económica. Al inicio de la pandemia vimos esta tendencia en la que la gente decía, yo ya no puedo pagar esta casa, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Pues se mudaba a una casa más barata. Muchas veces también nos enteramos de tratos, por ejemplo, con dueños de departamentos o de casas que le decían, oye, ¿sabes qué? Ayúdame, no puedo pagarte ahorita, pero intentaron hacer un trato, ¿no? Entonces también empezamos a ver mucha desocupación de espacios habitacionales, sobre todo en colonias con más tema de trabajo. Y acá el 59% de los encuestados planean mudarse de casa al finalizar la pandemia. También eso es un número interesante porque quiere decir que el mercado no se detiene ni se va a detener. Esto es un poco las tendencias de búsqueda que nosotros vimos, y ya como para cerrar el tema de la encuesta y entrar al siguiente, la gente lo que buscaba con nosotros era viviendas adaptables, lo que les platicaba en un inicio, comunidades planeadas, no sé, por ejemplo, vivir en un lugar que puedes tener jardín, alberca, gimnasio, no sé, como cosas para dentro de, ¿no? Que también eso es muy importante. En los tours virtuales no saben la cantidad de gente que yo estuve atrás de ellos años, ¿no? Yo tengo en esta industria como 6, 7 años, y al principio yo les decía, hay que hacer un tour virtual de tu desarrollo, cosas así, me decían, estás loca, ¿no? Con la pandemia casi todos regresaron así de, oye Dani, ¿cómo puedo hacer un tour virtual? Era la forma en la que íbamos a mostrar nuestra propiedad, la forma en la que estábamos agendando citas, la forma en la que nos acercábamos a los clientes. Entonces, esto de los tours virtuales, bueno, tuvo una exponencia impresionante, ¿no? Visitas virtuales, lo mismo, o sea, no podíamos ir a ver las propiedades, pero hacíamos recorridos virtuales, teníamos formas de hacer Zooms para ir a ver las propiedades, y tengo clientes que me dijeron, Dani, vendí, ¿no? Muchos desarrolladores, por ejemplo, al inicio de la pandemia estaban asustadísimos y yo decía, dime cómo te puedo ayudar. Hicimos tours virtuales, hicimos agendas virtuales, hicimos muchas cosas. Y después de 3, 4 meses fue muy interesante ver cómo me decían, Dani, gracias porque sí vendimos, ¿no? O sea, no nos detuvimos como esperábamos, no tenemos el mismo ritmo de antes, pero tampoco nos fuimos a cero. Y ya dice, y la verdad es que solamente conocimos al cliente para la firma en notaría. Es más, tengo notarías que me dijeron, las firmas las hicimos virtuales, ¿no? O sea, solo un representante de la notaría, pero en Zoom conectado, no sé qué, en el banco del cliente, no sé qué, así, ¿no? Y eso antes de la pandemia, ¿lo hubieran imaginado ustedes? Entonces, está interesante. Lo mismo los asistentes virtuales, la parte de chatbots, créditos hipotecarios en línea, las firmas electrónicas y los pagos en línea, ¿no? Ya creo que ahora todos tenemos nuestros bancos en el celular, cuando antes íbamos al banco, nos metíamos al banco y quedábamos ahí horas, ¿no? Entonces, ¿qué nos deja la pandemia entonces para acelerar el uso de la tecnología en México? Tenemos que pensar en cómo vamos a utilizar mejor el espacio en las casas. Tenemos que adaptar nuestras casas de forma inteligente para tener hogares más cómodos. Y la otra es cómo vamos a aprender a hacer todas nuestras operaciones de forma digital, ¿no? Entonces, esto es para que no lo quedemos de tarea y pensemos. Entonces, ahora sí, ¿para quiénes van a construir ustedes o para quiénes van a vender, ¿no? Esto no es mío, es de Ignacio Torres de 4S, y la verdad es que se me hizo muy interesante, porque actualmente el 54% de los tomadores de decisiones de propiedades son millennials, ¿no? Yo soy una millennial, pero en realidad hoy ya los millennials más de la generación más vieja tienen 40 y tantos años. Entonces ya tienen espacio para comprar una propiedad, ya toman decisiones, ya están casados, ya tienen familias, 1000 cosas, ¿no? Entonces, y también esto es muy interesante porque se ve una tendencia a tener hogares más pequeños. Por ejemplo, el 29% de los hogares son de 2 integrantes. Esto tuvo una caída del menos 23% en comparación a años anteriores, ¿no? O sea, ya somos familias más pequeñas, espacios más pequeños, se están aumentando obviamente el tema de los divorcios, lo cual no está tan divertido, pero en realidad está cambiando la forma en la que las familias mexicanas se están componiendo. Y hablando de los millennials, pues en realidad es una generación a la cual todos tenemos que aprender a tratar. Entre 2016 y 2018, los millennials eran el 33% de los compradores de hogares. Para 2020, el 50% de los créditos otorgados en Infonavit y Foviste fueron para millennials. Esta es una cifra muy interesante porque el promedio de compra de una vivienda para los mexicanos es de 1.18 propiedades en toda nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos comprando la casa por la que trabajamos todo nuestro tiempo, por la que vamos a dejar a nuestros hijos. Ojo, esto es el promedio. Hay quienes obviamente tienen propiedades de inversión y compran 3, 4, 5, pero hay quienes nunca logran comprar una propiedad en toda su vida. Entonces, los millennials
son una generación que está enfocada en que por lo menos tienen que tener una propiedad, ¿no? No saben si la van a usar para ellos o la van a rentar, pero el tener este bien inmueble les ha funcionado. Y se espera que para 2021 el 63% de los compradores de hogar sean ya millennials, ¿no? Entonces, este es el público al cual ustedes tienen que llegar. Y creo que la pandemia lo que vino a enseñarnos es cómo poder hablar con un millennial. Yo, por ejemplo, antes de la pandemia tenía clientes que me decían, Dani, es que no me contestan. Es que hablo con ellos y me dicen, márcame a las 10 de la noche, ¿no? Ahora con la pandemia, pues la verdad es que todos aprendimos a comunicarnos por WhatsApp, ¿no? Todos aprendimos a tener citas digitales. Y entonces un millennial ya no se siente invadido, porque en realidad la pandemia nos ayudó a cómo venderle a los millennials. Entonces, esto es muy interesante también. Y entonces, hablando de todo esto, ya entrando a la última parte, es por qué la tecnología es tan importante o tan relevante. Y les pongo otra gráfica en donde les digo, por ejemplo, todo lo que pasa en un minuto en internet, ¿no? Esto es todo lo que pasa y se ve pequeño y medio raro, pero por ejemplo 350,000 tweets son enviados en menos de un minuto. Así mientras yo estoy hablando, todo esto está pasando en internet. Más de 4 millones de posteos en Facebook están pasando en menos de un minuto. Entonces, y si quieren un dato interesante, por ejemplo, leía que casi 15,000 swipes estos de Tinder se están siendo enviados en un minuto, o más de 15,000 minutos de pornografía están siendo descargados de YouPorn en un minuto, ¿no? Entonces, ¿qué tan rápido sucede la tecnología? Y obviamente, ¿a qué nube o a qué barco nos tenemos que subir ahora? Partiendo de que, obviamente, la manera con la que conectamos a los clientes está cambiando, se vuelve imprescindible que nosotros como sector inmobiliario, desarrollador, constructor en general, cambiemos la cadena de valor y comencemos a crear, obviamente, una estrategia de tecnología digital completamente, ¿no? Se habla de que el 66% de las compañías de la industria inmobiliaria no cuentan hoy con una estrategia digital de innovación, ¿no? ¿Las de ustedes sí están en esa estrategia? A la mitad, todavía ya el camino muy avanzado, entonces tenemos que ir hacia allá, ¿no? Creo que todos, incluso nosotros como Vivanuncios pensarán, son una compañía súper tecnológica y hay muchos procesos que antes de la pandemia no estaban automatizados y que en medio de la pandemia fue como, ¿y ahora? ¿No? Obviamente tuvimos que encontrar soluciones, pero ese es un camino que nos tiene que llevar a volvernos parte del rush tecnológico. Y pensemos un poco en estos modelos de negocios, y no les vengo a decir, ay, Uber mató a los taxistas, ni nada de eso, simplemente lo que les quiero decir con esta imagen es, ¿por qué Uber existe, o por qué Amazon existe, o por qué Netflix existe? Ellos encontraron un hueco en el servicio que, por ejemplo, nos prestaba Blockbuster, por ejemplo, hablando de Netflix, de ir a devolver las películas, de que si no llegabas a tiempo te cobraban el recargo por una película, el que solo tenía ciertos ejemplares. O sea, ¿qué pasó con Netflix? Llegó y encontró un hueco en este servicio y lo solucionó por medio de la tecnología. Lo mismo pasó con Uber. Odiábamos a los taxistas porque te llevaban por donde querías, nunca tenían cambio, te subían y le decías, oye, voy a Polanco, no, bájate, yo no te llevo, cosas por el estilo, ¿no? Un Uber no, un Uber te subes, ni siquiera tienes que pagar a él, lo pides en la aplicación, te dicen cuánto tiempo tienes que llegar, si quieres hablas con él, si no quieres hablas con él, no pasó nada. ¿Qué pasó? Uber, por medio de la tecnología, encontró cómo mejorar ese servicio. Y entonces acá la lógica es, ninguna industria se puede o se debe estancar. Yo siempre le digo a mis clientes, ¿cómo desde tu trinchera vas a poder ser el siguiente Uber inmobiliario, Uber constructor, Uber desarrollador, ¿no? En la industria en la que nosotros estamos, ¿cómo vas a cubrir tú esto para que tus clientes vean en ti un diferenciador? Tecnología puede ser uno de ellos, ¿no? Entonces, tienes que ser disruptivo usando la tecnología. Y hablando un poco de todas las tendencias y lo que hemos visto en el mundo durante los últimos años o 2 años, por ejemplo, las casas de impresión en 3D que son impresionantes. En México todavía no tenemos comunidades en 3D, pero ya no tardamos en empezar a tenerlas. He estado leyendo que ya se están hablando de algunas. Por ejemplo, esta casa fue construida en menos en 15 horas, mide 24 metros cuadrados, pero fue una prueba. Tiene 35% menos costos que una vivienda tradicional y deja cero costos residuales, ¿no? En España, por ejemplo, ya hay comunidades completas hechas a través de casas en impresión de 3D. Y en el mundo también, por ejemplo, habla mucho de cómo solucionar problemas de vivienda en países como, en continentes como África o cosas por el estilo. Entonces, en México también ya, en teoría, he empezado a leer un poco más que ya no tarda. Lo mismo, los edificios inteligentes, como ahora los edificios son de verdad una maravilla. En México todavía creo que no tenemos ninguno como tal, pero por ejemplo, ¿le das vuelta a la siguiente?
Este es el edificio más inteligente del mundo, se llama The Edge, está en Ámsterdam, ¿no? Entonces es un edificio que sabe dónde vives, sabe qué coche conduces, no tienes un lugar definido, cuando llegas, como está conectado a tu agenda, te dice, ok, hoy tu lugar es este porque no tienes ninguna reunión, hoy, mañana tu lugar es este porque tienes 2 reuniones. Los lugares de estacionamiento, cuando tú llegas, él te dice dónde estacionarte, las salas de juntas son muy inteligentes y obviamente hablamos también de que todo es a través de sustentable, o sea, no gasta nada de energía. ¿No? Dispone de 28,000 sensores que abastecen de energía y agua solar. Los baños obviamente lanzan el aviso cuando el personal de limpieza necesita ir a limpiarlos, o sea, todo es automatizado. Entonces, qué maravilla poder trabajar en un edificio de estos, ¿no? Llegar todos los días y poder encontrarnos, pero hacia allá va, ¿no? O sea, la tendencia de la tecnología es poder utilizar esta tecnología en espacios que nos hagan vivir mejor, trabajar mejor y obviamente disfrutar lo que tenemos. Y hablando obviamente también de los siguientes machine learning o big data, creo que al inicio todos decíamos, no, ¿cómo? ¿No? O sea, como una computadora va a saber qué hago, cómo lo hago y así. Hoy nosotros, por ejemplo, trabajamos con big data y no saben lo interesante que es poder decirle a la máquina y poder empezar a construir el algoritmo y decirle a la máquina qué se hace, cómo lo hace, qué tiene que ir a buscar y ver que los resultados son buenos, ¿no? Muchos decíamos, ellos nos van a sustituir y las máquinas van a ser más inteligentes que nosotros y entonces ya no nos van a querer en la oficina. Todo lo contrario, hacen que nosotros seamos mucho más productivos. Entonces, si en algún momento tienen oportunidad de conocer más a detalle cómo el Big Data o cómo el Machine Learning podría ayudarles en su empresa, de verdad, escuchen a quien se los puede ofrecer. Nosotros no lo hacemos, nosotros tenemos proveedores que nos ayudan, pero a mí me sirve muchísimo cómo entender a través de Machine Learning o de Big Data cómo llegar a mejores contactos, cómo proveerles a mis desarrolladores mejor calidad de leads, que cierren más rápido, que tengan intenciones de compra mejor, que tengan presupuestos, que estén interesados en zonas, o sea, todo eso ya no se hace con segmentaciones como antes lo hacíamos, ahora lo hacemos a través de algoritmos y entonces yo alimento al algoritmo con la información y le digo, a ver, esto que estás haciendo está bien, esto que no estás haciendo, por favor, bórralo y elimínalo y sigue aprendiendo, ¿no? Entonces, acá lo único que les quiero comentar es, dense la oportunidad quien hoy no lo ha hecho y la verdad es que les va a ayudar un montón en su negocio. Realidad virtual, que creo que ya se los platicaba, ¿no? O sea, hoy los recorridos en realidad virtual, creo que quien no tiene uno ya se ve mal en el mercado no teniéndolo. O sea, yo creo que de hoy, de los desarrolladores con los que trabajamos, el 95% ya lo tiene y si no lo tiene, está en proceso de tenerlo, ¿no? Cuando antes yo les puedo decir que un 30% de los desarrolladores era quien lo tenía y de repente era, oye, ¿por qué no tienes realidad virtual? No, no me interesa, no vende, ¿no? Era la respuesta. Los chatbots igual, creo que antes el chatbot que más conocíamos era el Aeroméxico, ¿no? Que todo, cuando entrabas te contestaba el Aerobot, y ahora creo que todas las páginas, la mayoría de los sitios están teniendo este chatbot. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros como clientes o como usuarios necesitamos una respuesta rápida. Entonces un chatbot te ayuda con todo esto y no saben lo fácil que es, porque también es inteligencia artificial, entonces ellos piensan, procesan y tienen la capacidad de ir aprendiendo con todo lo que van recibiendo, ¿no? Entonces, también hay muchas empresas que se dedican a chatbots y que los pueden ayudar a que su página web, en este caso, tenga un chatbot y que el tiempo de respuesta sea más rápido. Algo que también pasó con la pandemia es que nos volvimos muy desesperados. Queremos una respuesta así. Y si yo busco un servicio o yo busco un asesor inmobiliario o yo busco un desarrollador para que me dé información de la propiedad que estoy viendo y no le contesto en menos de 20 minutos, ese cliente ya fue a buscar a otro. Y un chatbot lo que te ayuda es eso, a sentir que el cliente está siendo contestado en ese momento. Lo mismo las evaluaciones online, tengo muchos clientes que antes de la pandemia me decían, Dani, esto no va a pasar nunca, ahora ya existen evaluadores online. Y esto en Europa es muy común, en países como Francia, España, Alemania, las evaluadores online son, entras tú, subes la información de tu propiedad, subes fotos, todas estas cosas y el sistema te dice cuánto cuesta. En México yo creo que nos falta mucho porque tenemos acá en México la famosa evaluación sentimental. Creemos que no voy a vender mi casa en cierta propiedad porque pues obviamente es la casa donde crecieron mis hijos o cosas así, pero se ha visto que vamos hacia allá, ¿no? Esta tendencia de cómo poder evaluar una propiedad a distancia es muy interesante. Y bueno, ahora sí ya, ¿por qué creen que tenemos que adoptar toda esta tecnología? Tenemos esta curva en donde hablamos de cómo en México hemos adoptado las tecnologías y obviamente tenemos desde los súper entusiastas e innovadores hasta los escépticos y rezagados. ¿Dónde creen que estamos en México?
Conservadores, exactamente. México es un país que, si bien no está cerrado a probar la tecnología, no es de los primeros en llegar y decir ellos, yo soy la que lo pruebo, ¿no? O sea, la verdad es que cuando nosotros, la tecnología llega a nosotros, cuando incluso ya hay innovación sobre esa nueva, una nueva innovación de esa tecnología. Entonces, acá lo único también que yo les quiero invitar es, cuando llegue alguien y les ofrezca algo que puede funcionar para su negocio, no se cierren. Efectivamente, lo que está haciendo la otra persona es venderles, pero ustedes escuchen lo que esta persona tiene que ofrecerles, siempre y cuando sea tecnología, y pregúntense si esta tecnología les va a traer retorno de inversión a su negocio, los va a ayudar a llegar al siguiente nivel. Y piensen que esta tecnología que están comprando no es la última tecnología del mundo, ¿no? Incluso ustedes están comprando una tecnología que ya está obsoleta y que los innovadores en la tecnología están probando ya la nueva versión. Entonces no sientan que no va a funcionar, porque ya hubo muchos antes de ustedes que la probaron, ¿no? Entonces creo que esto es un poco lo que necesitamos en general como industria para salir adelante y seguir obviamente innovando. Ahora sí, pues el futuro nos alcanzó. Hay 5 cosas que les queremos decir en general, ¿no? Obviamente digitaliza tu oferta en todas las plataformas. Pueden ser plataformas como los portales como nosotros, puede ser interno, o sea, en realidad tienen que estar en línea. Si no están en línea, no están. Si no están en la web, no existen. Eso es un poco lo que les quiero decir. La velocidad con la que hoy pasa la información es impresionante, ¿no? O sea, muchas veces algo está sucediendo y en vivo lo estamos viendo y está pasando en Tokio, ¿no? Porque ya hoy no hay una barrera de frontera, ya no una barrera de horario, ya no existen barreras en cuanto a tecnología. Obviamente capitalicemos nuestras bases de datos. Toda la información que están recibiendo por todos los medios o por todos los esfuerzos digitales, online y offline, tienen que capitalizarla. Yo tengo muchos clientes que reciben leads y leads y leads y los dejan. Entonces, cuando llego yo y les preguntan, oye, ¿has recibido, no sé, 10,000 leads en todo lo que va del año? ¿Qué estás haciendo con ellos? No, nada. ¿Por qué? Hoy la información es dinero. Hoy las empresas de tecnología valen más que las empresas automotrices, valen más que las empresas que te entregan un tangible. Porque si ustedes están recibiendo información o datos, no los están capitalizando. Porque entonces no pueden vender esos datos, pueden hacer 1000 cosas con esos datos y hoy la mayoría de las empresas no lo estamos haciendo. Obviamente mantén informado a tu público, el público tiene que saber, a ver, hoy todos creo que tenemos una fanpage, tenemos TikTok, Instagram, tenemos 1000 cosas, ¿no? Es la forma en la que le decimos a nuestros clientes cuáles son nuestros siguientes pasos. Y tengo muchos clientes que no los utilizan tampoco, ¿no? Que dicen, no, es que le tengo miedo a Instagram, a ver, Instagram no nos va a comer, ¿no? Si no lo saben usar, capacítense, vean cómo lo podemos usar, pero es la forma en la que vamos a decirle a nuestro público, aquí estoy, qué sigue y hacia dónde voy, ¿no? Entonces, los invito a que si tienen contenido en redes sociales, sea para comunicar a su público. Y obviamente tenemos que reinventar las experiencias en la forma de compra. Ya no podemos decir, aquí está mi asesor inmobiliario con una sombrillita afuera, ya no existe eso, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, asistieron a open house virtuales por medio de la pandemia, ¿no? Creo que esa fue la forma en la que empezamos a reinventar. Y obviamente hay miles y millones más de formas de hacerlo, pero necesitamos reinventar la experiencia de compra. Y pues obviamente ya hay señales muy visibles de disrupción, ¿no? Cuando pensamos en una oficina, digo, y ahorita tal vez tuve que haber puesto el logo de público ahí, pero jamás vamos a pensar en un corporativo de aquí, de periférico, ¿no? Ya pensamos en un espacio como esto, y tal vez el más conocido para todos es WeWork. Cuando pensamos en una empresa de logística, jamás vamos a pensar en un, no sé, DHL, FedEx. Hoy pensamos cómo es Amazon, o cómo es Mercado Libre, que así nos tienen las cosas. Y cuando pensamos en rentar una propiedad, platíquenme cuántos de ustedes buscan, por ejemplo, un hotel. Lo que hacen es ir a Airbnb y queremos saber cómo es vivir en la ciudad a donde vamos, la experiencia. Entonces, en general, estas son las señales claras en que empresas de tecnología han venido a cubrir estos huecos en los servicios o en la información, y por eso es que hoy existen. Y siguen creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? O sea, Cava con el tema de los coches, o sea, Confío y estos con el tema de préstamos y todas estas cosas. Entonces, las empresas digitales vienen de verdad en auge. Y entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que la tecnología es una amenaza o una oportunidad? Me da gusto saber eso. No les miento, he tenido gente que me dice que es una amenaza. Y bueno, solamente recuerden qué les pasó a los grandes, ¿no? Todos ellos pensaron que su industria jamás iba a poder pasar, que ellos eran los líderes y que iban a seguir ahí siendo los líderes.
Y pues lo mismo es, no, ninguna industria se puede o se debe estancar, y menos la nuestra. Y ya nada más para terminar, la tecnología no reemplaza. Acuérdense lo importante que somos como seres humanos. Tenemos que ver a la tecnología como un aliado en lugar como alguien que nos va a hacer daño. Yo tengo hoy de verdad gente que me dice, de la tecnología he sacado tanto provecho, pero antes le tenía miedo, ¿no? Entonces necesitamos evolucionar y entender que jamás vamos a ser reemplazados como humanos, el contacto humano, y creo que después de esta pandemia todos lo valoramos y lo necesitamos, ¿no? Entonces eso es bien importante. Y usan la tecnología para comunicarse con sus clientes, para darles respuestas más rápidas, para entender qué necesitan, cómo lo necesitan, para hacerlos vivir la experiencia de todo lo que ustedes están haciendo, en lugar de verlo como esto, como algo que no les va a ayudar. Y bueno, pues ya, en resumen, ahora creemos nosotros en Vivanuncios que el nuevo campo para las bienes raíces ya no es la ubicación, lo cual creo que antes todos hablábamos. Ahora el nuevo campo de batalla para las bienes raíces es tecnología, tecnología, tecnología. Mi nombre es, bueno, síganos en todas nuestras redes sociales, Vivanuncios en Facebook, en Twitter, en YouTube, y pues mil gracias de verdad a todos por su tiempo. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Sí, claro. La encuesta fue digital, o sea, nosotros la lanzamos a todas nuestras bases de usuarios. Más o menos entre 1,200 y 1,500 personas contestaron, porque lo hicimos en un tiempo muy pequeño, o sea, fueron 24 a 48 horas para contestar. Entonces, a usuarios de Vivanuncios, nosotros tenemos casi 6 millones de visitas mensuales. Entonces se lanzó a nuestros usuarios y obviamente les pedíamos apoyo para contestar, y fueron aproximadamente 1,500 los que contestaron. Sí, sí, o sea, no tenemos esa información porque nosotros no pedimos esos datos, pero sí, nosotros tenemos usuarios a nivel nacional, ¿no? Desde Tijuana hasta Quintana Roo, y sí son nacionales. De hecho, la encuesta es pública, está en algunas notas, ¿no? Ah, en el blog de Vivanuncios la pueden encontrar como tal. A ver, nosotros tenemos data, toda nuestra data obviamente la usamos interna, y en nuestro blog sacamos muchísimas notas, y hoy dentro de Vivanuncios hay un sitio, que se me olvidó ponérselos, una sección que se llama precios, ¿no? Como promedios de precios, y ahí, por ejemplo, hablamos de por colonias, cuáles son los precios de búsqueda promedio, qué características tienen, metros cuadrados, baños y así. O sea, sí es pública, está en la página, y hay una sección en Vivanuncios que se llama sección de precios, y en la colonia donde tú estás ubicado, obviamente seleccionas la colonia, y ahí te va diciendo cómo se comportan estas estadísticas, compras, ventas y todas estas cosas. Pero sí está siendo pública. No era pública antes de la pandemia, la verdad es que siempre hemos tenido un tema con la data, porque pertenecemos a un corporativo muy grande que nos dice que la data es muy peligrosa y cosas así, pero ya ahora la pandemia también a nosotros nos ha ayudado a acelerar esta información, y sí la tienen en el sitio. Abrir la información. Hay otra pregunta en línea que nos dice, ¿qué proveedores de Big Data y Machine Learning recomiendas para las inmobiliarias? A ver, o sea, nosotros, hay muchísimos, y hay empresas que están desarrollando su información. Por ejemplo, Perfilan, que creo que ayer estuvo con ustedes Sí. en uno, es alguien que hoy utiliza mucho Big Data, y creo que lo están haciendo súper bien. Nosotros somos de los principales aliados para Google y para Facebook, entonces todo lo hacemos directamente con ellos, pero también es muy caro hacerlo, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero luego hay empresas que están, o sea, que siguen siendo partners de ellos. La verdad es que desconozco los nombres. La mayoría son agencias digitales. Las agencias digitales los pueden ayudar con esto, porque ellos reciben toda la información de estos monstruos como Facebook y como Google. Perfecto. Pues, ¿alguien más aquí tiene otra duda para Daniela, aprovechando que la tenemos aquí? Bueno, pues con este workshop damos por concluida la sesión de workshops de Exni. Muchas gracias por tu participación, Muchas Daniela. felicidades. Gracias por todo. Bien, y bueno, hoy es el último día de workshops de Exni, y con esto damos por concluida Exni 2021. Tenemos un mensaje de nuestro director.
adelante para que realicen la clausura. Nuestro director Guillermo Almazo, así que… Perdonen la voz, pero tanta cantada de ayer. No, pues de nuevo agradecerles, la verdad que estamos increíblemente emocionados, creemos que fue un evento increíble, mucha gente participó, es muy difícil armar todos los contenidos, pero pues siempre vale la pena. Al final el mensaje de la revista es generar estos contenidos y la verdad me da mucho gusto que todo el mundo se haya tomado el tiempo de venir. Creemos que la capacitación es clave en estos días de mercado y hay que estar siempre bien informados. Entonces, a nuestro equipo, a mi socio Emiliano, aquí a Lucía, a Claudia, Marina, Karen que está ahí atrás, ¿quién me falta? Audrey, pasen aquí para que les den un aplauso porque realmente todo el esfuerzo que hacemos para tener a todos los clientes contentos es bien difícil, pero vale la pena, como siempre les digo. Entonces, agradecerles a todos, vamos a seguir haciendo eventos, estamos trabajando en un evento para la Riviera Maya, Emiliano y yo, que va a ser el 9 de diciembre, y vamos a arrancar ya, ahora sí que en semáforo verde, primero Dios, a hacer un evento por mes en toda la República Mexicana. Nos están pidiendo Mazatlán, Querétaro, Puebla, los tradicionales de Guadalajara, Monterrey y demás, y los de Estados Unidos, Nueva York. Entonces, bueno, los traemos con gasolina de mariachi de ayer y de felicidad. Traemos todas las ganas para trabajar todavía mejor por ustedes y sin ustedes no somos nada. Entonces, después de 21 años, muchas gracias a todos ustedes.